del grupo. Espero que no sea nada más el discurso de siempre, sino que realmente haya más equidad, más justicia, ¿sí?, hacia el género femenino. Espero que se la pasen muy, muy bien. Y bueno, vamos a continuar. Ya ven que para el día de hoy era la entrega, bueno, fue la entrega de la tarea que tiene que ver con observadores. ¿Alguna duda sobre esa parte? Yo, doctor, Sí, sí, dime, Claudia. bueno, es que en los últimos dos ejercicios, en Ajá. la tarea no se marcaba que había estados marcados y suprimí que inmediatamente los interpretaba como todos, como estados marcados. Ujú. Bueno, ahí no me quedó claro si así es como se debe interpretar o si hay alguna manera de decirle a su premica que no lo haga, por ejemplo. No, por default, cuando no indicas ninguno, Supremica lo que hace es que a todos los define como marcados. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí es esa parte que, que lo hace. Ya cuando tú, si recuerdan, habíamos visto de hecho uno en el que, si mal no recuerdo, fue en el de que les explicaba de la solución del caso del carrito, que primero no había puesto ningún estado marcado, entonces los pone todos por default como marcados. Ujú. Sí. Ahí Para lo que yo fines hice del... fue Sí. poner un estado pozo y marcar ese. Ujú. Ok. Sí, Y ya de con hecho, eso se bueno, analiza justo. y ya todos quedan no marcados. Y el estado pozo no aparece porque no está conectado a nada. Exactamente, si recuerdan, bueno, el estado pozo, digamos, es un estado auxiliar que en lo que ayuda, bueno, al menos cuando uno lo hace en la parte del software, se recuerdan, por un lado, puede ayudar a, de alguna manera, forzar un evento dentro del alfabeto del autómata, ¿sí?, que no esté en ninguna transición de las que son importantes dentro del autómata. Si recuerdan esa parte, ¿no? También. Por otro lado, mientras no haya ninguna transición que vaya desde el estado inicial hacia el estado pozo, cuando se aplique la función o la operación de accesibilidad, pues siempre va a remover ese estado, ¿no? Ujú. Sí. Por otro lado, ahí en la parte de la reducción, ¿sí?, se dan cuenta, si por ejemplo ninguno de los estados es marcado, pues de entrada pueden pasar la prueba de la equivalencia. El primer paso es cuando se compara un estado marcado con uno no marcado, es un paso que ayuda bastante a eliminar, ¿sí?, la posibilidad de que sean equivalentes. Cuando no se tiene esa posibilidad, por ejemplo, en el caso que todos fueran marcados o todos fueran no marcados, entonces la condición que te va a ayudar a excluir el que sean equivalentes tiene que ver con las transiciones propias, ¿sí? Es decir, tienen que estar definidas las mismas transiciones para cada uno de los diferentes estados, ¿no? Para los mismos eventos. Entonces son, digamos, de las dos maneras en que se puede ir quitando esa posibilidad de estados equivalentes. Déjenme abrir acá. Sí, entonces sí, por ejemplo, déjenme ponerlo aquí. ¿No? ¿Ya se está viendo el archivo de la tarea? Sí. Sí. ¿Se dan cuenta? De hecho, es muy parecido a que vimos en clase, que se trataba de ver que esta parte del subautómata, sí, cuando decíamos que teníamos un autómata G1, el cual era un subconjunto de G2, y queríamos ver dónde estaba. Entonces, si recuerdan, cuando habíamos hecho ese producto, cuando se hacía el producto síncrono de G1 cruz G2,
nos quedaba esta parte que acabo de dibujar. En este caso fue tratar de aprovechar el mismo autómata, pero para ver si también existían estados equivalentes. ¿Se dan cuenta? De alguna manera, por la simetría que se tiene con respecto al eje vertical, pues pareciera que es evidente. Como bien dicen, si no se tiene estados marcados, la primera parte de la prueba, ¿sí?, no va a quitar o no va a abanderar ninguna de las posibles parejas, ¿sí? Ni por el lado de que uno de los estados lleve a un estado de salida, porque no hay ninguno, ¿sí?, ni porque uno sea marcado y el otro no. Entonces la idea es empezar a ver para cuáles sí están definidas las mismas transiciones. Y esa sería la parte de la prueba a la que empezaría a hacerlo. No sé si llegaron a la conclusión. De hecho, si se dan cuenta, pues Y2 y Y3 son el equivalente, Y4 y Y5 son los equivalentes. Perdón, sí, porque salen con B, salen con B, salen con C. Sí, en el anterior, Y4, Y5 y Y6 eran equivalentes. Exactamente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, fue parte de ver que al momento de poner este autolazo en Y6, que tiene una definición ahora para C, resulta que Y4 y Y5 también tienen una definición para C. Y si lo vemos desde las ecuaciones, si recuerdan, por ejemplo, si lo empezamos a ver con las ecuaciones, ¿cuál es la ecuación para Y4? C, Y6, ¿Cuál es la ecuación para Y5? pero falta para Y4, ¿no? Sí, perdón, Y4 sería Y6 más R por Ok. Y1. Luego Y5 es C por Y6 más R por Y1. Y para Y6 tenemos C por Y6 más R por Y1. Ujú. Mientras que en este caso, cuando no se tiene ese autolazo con C, pues obviamente esa última ecuación que acabamos de plantear para Y6, sí, perdón, aquí, pues no tiene la igualdad y entonces solamente nos queda pues que sí, Y4 y Y3 son iguales. Y aquí viene el detalle. Si, por ejemplo, ya se ve que Y4 y Y3, por ejemplo, en este caso, son equivalentes, cuando tenemos las ecuaciones para Y2, ¿qué nos quedaría? Y2 es igual a B por Y4, ¿de acuerdo? Luego aquí, Y3 es igual a B por Y3. Y como ya se demuestra que Y3 es equivalente a Y4, pues entonces estas dos ecuaciones también son equivalentes y resulta que Y2 y Y3 son equivalentes. Eso es visto por ecuaciones. El algoritmo también lo hacía, independientemente si consideraban o no un estado pozo. Creo que ahí es Esaú. Si ustedes consideran un estado pozo por acá, ¿sí?, lo definen inclusive con un autolazo y este lo hacen como marcado, pues lo único que va a ser evidente es que desde Y1 hasta Y6 no van a ser equivalentes al estado pozo. Y eso va a hacer que se abandere una de las primeras columnas, por ejemplo, en el caso de la tablita, ¿sí? Y ya posteriormente pues les ayuda a que algunas otras combinaciones o parejas de estados pues empiecen a abanderarse fácilmente. Pero les digo, si no consideran ningún estado marcado, aún así en la tabla se puede llegar simplemente viendo las condiciones de hacia qué estado sí se tienen las definiciones. No, yo eso no lo consideré en la tabla. Lo hice sin marcar ningún estado. Lo hice solamente para comprobar en Supremica. En Supremica, claro, ok. Ya. Muy bien. Bueno, no sé si queda aclarada la duda. De todos modos, bueno, lo tomaré en consideración ahora que revise la tarea. La verdad, todavía no se las he revisado. De hecho, la acaban de entregar hoy. Sí, gracias, doctor. De nada. Sí, y les mencionaba aquí, si dan cuenta, los puede considerar uno como operaciones de reducción. Me refiero, por ejemplo, el diseño del observador, ¿sí? Estas técnicas que acabamos de ver ahorita es realmente eliminar lo que son estados, pero por la situación de que son equivalentes. En el caso del observador se tiene la misma idea de una equivalencia o una clase de equivalencia entre estados, pero desde el punto de vista de que el evento que transita o que los lleva hacia esos estados es no observable, ¿sí? Se dan cuenta, en el caso del reductor, ahí no se toma para nada en cuenta las propiedades de observabilidad de los eventos.
Y la otra forma de hacer la reducción, pues era lo que habíamos visto, ¿no? La idea de subautómata a una subgráfica, que es ver qué parte de un autómata está contenida en el otro, ¿sí? Y que ahí es donde se utiliza pues la parte del producto cruz, precisamente para ver cuáles son los eventos coincidentes en los estados combinados del sistema, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, esto es porque con esta parte del reductor, ¿sí? Ya terminaríamos lo que es en sí el análisis de la parte de autómatas, combinación de autómatas, y lo que ya veríamos ahora es propiamente el diseño de controles supervisores. Uh-huh. Es decir, ya vimos que pues podemos obtener una parte que nos resulte interesante desde el punto de vista que nos lleve a sistemas no bloqueantes, que no es necesario trabajar necesariamente con todos los estados del sistema porque puede existir un autómata canónico que tenga el menor número de estados posibles y que nos permitiría trabajar con ellos. Entonces, todas esas técnicas nos ayudan a depurar autómatas entre sí, ¿sí? Para trabajar con la representación mínima posible, ¿sí? Y a partir de esa representación, entonces sí diseñar lo que se conoce como un control supervisor, que es la parte que vamos a iniciar ahorita. Esta presentación todavía no se las he subido, espero subírselas al final del día. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con control supervisor. Bueno, ¿cuál es la idea de control supervisor en sistemas de eventos discretos? Bueno, lo que ya vimos es que tenemos una planta o un modelo, ¿sí? Que nos representa la lógica o la dinámica de estado de nuestro sistema, representado en el caso de un autómata G, ¿sí? Entonces, la idea aquí, lo que vamos a hacer es también utilizar el concepto de retroalimentación, ¿sí? Pero vamos a ver, a diferencia de los sistemas dinámicos que estamos acostumbrados a una retroalimentación de estado, ¿qué es lo que entendemos como retroalimentación en un sistema de lazo cerrado en un sistema de eventos discretos? Primero que nada, la propiedad de controlabilidad. La controlabilidad aquí lo que se refiere es que, como en el caso de sistemas dinámicos lineales, no lineales, es de que podamos llevar el sistema de un estado al otro y poder permanecer en él. Esta parte es muy importante. ¿A qué nos referimos con poder permanecer en él? ¿Sí? La idea es que vamos a considerar que existen eventos que son controlables y eventos que no son controlables. El evento que es controlable, lo que es equivalente es que lo podemos deshabilitar, es decir, podemos impedir que ocurra dicho evento. Aquellos eventos que son no controlables, no tenemos manera, ¿sí?, de deshabilitarlos. Es decir, en cualquier momento que se dé la condición del estado que pueda tener definida una transición, puede ocurrir ese evento y no vamos a tener manera de bloquearlo, ¿sí? Entonces, obviamente, si llegamos a un estado en el que queremos permanecer, pero está definido un evento, una transición para un evento que es no controlable, no tenemos una manera de evitar que ocurra ese evento y por lo tanto no podemos realmente permanecer en ese estado deseado. ¿Sí? A eso se refiere la parte de controlabilidad. Visto como un sistema de lazo cerrado, lo que tenemos es la planta, nuestro sistema G. De esto lo que vamos a ver, o la retroalimentación viene, en función de las palabras que pertenecen al lenguaje generado por la planta, son todas las palabras que se pueden generar a partir del alfabeto, y vamos a considerar que lo que estamos monitoreando o retroalimentando es la traza ejecutada, es decir, la concatenación de eventos que nos forman la palabra que se ha ejecutado hasta ese instante de tiempo en nuestro sistema. Esta traza, la idea es que la vamos a retroalimentar en lo que es el controlador supervisor, denotado como S, y este control supervisor lo que nos va a generar es lo que se conoce como el patrón de control, ¿sí? El patrón de control es propiamente la entrada hacia el sistema y lo que nos representa es los eventos, por un lado, que sí queremos permitir, es decir, que podemos habilitar, y están siempre presentes todos los eventos que no tenemos posibilidad de deshabilitarlos, es decir, siempre en el patrón de control van a estar considerados todos los eventos no controlables. Entonces, ¿qué es el patrón de control? Pues es un conjunto de posibles eventos que se pueden disparar. Disparar es equivalente a decir que se pueden ejecutar. Es decir, si tenemos como gama todas las combinaciones del alfabeto, entonces un patrón de control es precisamente una palabra que pertenece a este conjunto, ¿sí? Y aquí viene la pregunta, si la cual ya inclusive en alguna ocasión, si no me acuerdo que fue Claudia Victoria, platicábamos de qué era mejor retroalimentar o qué nos iba a dar más información.
si la palabra, es decir, la trayectoria de eventos que se ha dado, o el estado que tenemos. A manera de ejemplo, para entender un poco es esta idea. Tenemos un autómata muy sencillo. Tenemos tres estados. Tenemos nuestro estado Q0, Q1 y nuestro estado Q2, el cual es un estado marcado de salida, ¿sí? Aquí ya vamos a meter la parte de la propiedad de controlabilidad. Para manera de notación, obviamente, lo más sencillo es tenemos nuestro alfabeto. Déjenme poner el láser. Tenemos nuestro alfabeto, en este caso es ABC. Entonces lo tenemos subdividido en la parte controlable, en este caso los eventos A y C, y la parte no controlable, que sería el evento B. Dependiendo del software que se utilice o el libro de texto que se utilice, en algunos libros, por ejemplo, utilizan esta notación de 2 puntos adelante del evento para denotar que esos eventos son controlables. ¿Sí? Se dan cuenta, B, que es nuestro evento no controlable, no tiene los 2 puntos. En algunos otros libros de texto lo que utilizan también son colores en los arcos de las transiciones. Estos que están en negro, como el de A y C, pues indica que son eventos controlables, mientras que este arco que está en color más clarito indica que ese no es un evento no controlable. Otros softwares como Supremica ya vieron que le pone un signo de admiración, ¿sí?, al evento. En TCT la idea es que ahí lo que maneja es si son números pares o impares los que denotan el evento, entonces se tiene que son controlables o no controlables. Entonces, la idea, cuando nosotros queremos diseñar un supervisor, un control supervisor para una planta, ¿sí?, se dan cuenta, aquí es muy sencillo. Si nosotros vemos cuál es el lenguaje que podemos generar con este autómata, pues escribimos nuestras ecuaciones. ¿Qué nos quedaría? Q0 es igual a ¿quién? A A por Q1 más C por Q2. ¿Sí? Luego, Q1, ¿cómo nos quedaría? BQ0. BQ0. Y finalmente Q2 nos quedaría Epsilon. vacío, porque estas dos expresiones. En nuestra primera expresión, ¿qué nos quedaría? Q0 va a ser igual a A por B por Q0 más C. ¿Están de acuerdo? Y aquí podemos aplicar nuestra regla de Arden. ¿Y qué nos quedaría entonces? Pues que Q0 va a ser igual a A por B, cerradura de Kleene, por C. Sí. Entonces se dan cuenta, es muy evidente. Podemos hacer múltiples lazos de A y B, y en el momento en el que ocurre el evento C, nos saca de ese bucle y nos lleva hacia nuestro estado de salida. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces la idea es, todas esas palabras que acabamos de caracterizar en esta ecuación y que podemos ver en un conjunto, es el lenguaje generado. La idea es que cuando nosotros queremos diseñar un control supervisor, lo que proponemos es una especificación. Una especificación puede ser dada como un conjunto de palabras que queremos que se ejecute, ¿sí?, o como una parte de una expresión regular que queremos que se ejecute, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, bueno, la nomenclatura, al menos del libro de texto de Warner, normalmente las especificaciones se denotan como K, K mayúscula. Ok. Entonces, en este caso, queremos la especificación, es decir, la palabra que deseamos que se pueda ejecutar es ABABC. ¿Sí? O sea, esa palabra con esos 5 eventos es la única palabra que queremos que se pueda ejecutar en el sistema. Cuando la idea de la controlabilidad es, quiero llevarla a un estado deseado, a mi planta, pero la especificación yo la doy precisamente como eventos. ¿Sí? Y entonces sabemos que el controlador no deshabilita eventos incontrolables o no controlables. Entonces vamos a ver, como en esta tabla de aquí, a qué nos referimos con el patrón de control. En esta columna W, lo que tenemos es la palabra que se ha ejecutado hasta el momento en nuestra planta. Y este patrón de control lo que nos representa es el conjunto de eventos que se pueden dar a partir del estado en el que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en el estado Q0, que es nuestro estado inicial, ¿sí?, tenemos que la palabra que se ha ejecutado es el evento vacío.
No llevamos ejecutado ningún evento de nuestro alfabeto, solamente el evento vacío. Y la idea es, si nosotros en nuestro alfabeto tenemos A, B y C, en cualquier patrón de control siempre van a estar presentes los eventos no controlables. ¿Sí? Entonces siempre va a estar presente el evento B. Si recuerdan, si no tenemos definida una transición de salida con el evento B, pues lo que interpretamos en la planta es, si estamos en Q0 y ocurre B, pues va a seguir en Q0, pero por una indefinición de transición. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí lo que podemos ver es que tenemos salida con A y con C. Obviamente, si salimos con C, pues ya no vamos a poder ejecutar esta palabra, ¿no? Porque ya llegamos a nuestro estado de salida, ya no tenemos manera de regresarnos al bucle. Pero resulta que C es un evento controlable, es decir, lo podemos deshabilitar. Entonces, estando en nuestro estado Q0 y cuando se ha ejecutado solamente el evento vacío, en nuestro patrón de control deshabilitamos el evento C y entonces lo que vamos a permitir que ocurra es el evento A porque es controlable, es decir, está habilitada su transición, y el evento B porque simplemente no tenemos manera de bloquearlo. ¿Sí? Entonces, si pensamos B, no lo podemos bloquear, pero no tenemos ninguna transición de aquí, entonces no nos causa un problema de llevarnos a un estado problema. ¿Sí? Y A es el que vamos a permitir. ¿Sí queda claro por qué no está aquí el evento C? Sí, porque es control. Ok, entonces, ahora ocurre el evento A, es decir, llevamos ejecutada esta palabra. ¿Hacia qué estado nos movemos? Pues hacia el estado Q1, ¿de acuerdo? Si estamos en el estado Q1, ¿sí? ¿Qué eventos pueden estar incluidos en el patrón de control? Nuevamente, B lo tenemos porque es no controlable. Y vamos a permitir que esté dentro del patrón de control tanto A como C porque no nos causa ningún problema de transición. Y tampoco necesitamos deshabilitarlos. La idea en un control supervisor es que sea lo menos restrictivo posible. Entonces, pues si tenemos que puede ocurrir A y C, ¿sí? Una cosa es que se dé la condición del evento, pero al no haber ninguna transición en Q1 no nos va a afectar. Nos va a seguir dejando en el estado Q1. Y si ocurre B, como es en esta palabra, pues nos va a regresar hacia Q0. ¿Sí? Nuevamente, si estamos ahora en Q0, nuestro patrón de control vuelve a ser A y B, es decir, vamos a deshabilitar el evento C. Esto que tenemos entre corchetes es la idea de que el control supervisor nos va a decir, ok, dentro de este conjunto es lo que yo te voy a permitir de eventos que puedan ocurrir. Y yo voy a bloquear esos eventos controlables que no quiero que pasen. Esta es la interpretación de lo que tenemos entre corchetes. Entonces ya tenemos A y B, ¿sí? Estamos en Q0. Si ocurre la transición que sí tenemos definición que es A, pues nos va a mandar a Q1 y tenemos la palabra ejecutada ABA. Y se dan cuenta, es el prefijo que tenemos aquí en nuestra especificación. Nuevamente estamos en Q1. ¿Qué patrón podemos permitir de control? Pues A, B y C. Y la única transición bien definida en nuestro autómata es con B y nos va a regresar hacia Q0 y llevamos precisamente A, B, ejecutado. Fíjense ahora la diferencia en el patrón. Estamos nuevamente en el estado Q0, pero ahora de mi palabra deseada, yo lo que quiero que ocurra es el evento C. B va a estar en nuestro patrón de control porque no tenemos manera de bloquearlo, de deshabilitarlo, pero ahora lo que nos interesa deshabilitar es el evento A, que es controlable. ¿Para qué? Pues para que ya no salgamos hacia nuestro estado Q1 y ahora a quien vamos a dejar habilitado para que pueda ocurrir es el evento C, porque es el que está dentro de mi especificación deseada, ¿sí? Entonces ocurre el evento C, para el cual sí tengo definición de transición y me va a llevar al estado Q2 y la palabra que se ejecutó fue precisamente ABC, ¿sí? Y si estoy ahora en Q2, pues mi patrón de control me dice, pues puede ocurrir cualquier evento A, B y C y ya no hay problema porque ya no hay ninguna transición definida aquí, ¿sí? La idea de qué es mejor retroalimentar, estado o palabra. Si se dan cuenta, si yo quisiera retroalimentar estado, pues obviamente este estado Q0 y Q0 y Q0, pues es el mismo estado. ¿Cómo tendría que diferenciar, ¿sí? En la condición que me ha llevado de este Q0 a diferenciarlo de este Q0 de aquí abajo o de este Q0 de acá abajo? Si yo solamente retroalimento estado, ¿sí? Yo lo que estaría viendo es si estoy en Q0 o si estoy en Q1 o si estoy en Q2. Pero para poder forzar esta especificación, eso no me sirve, no me es suficiente.
Entonces es mejor retroalimentar la palabra que se ha ido ejecutando porque esa sí me lleva el control. Y además, al mismo tiempo que me lleva el control de qué eventos se han ejecutado, o el conocimiento, pues obviamente lo puedo relacionar con en qué estado estoy en mi sistema. Por eso es que en el sistema de enlazo cerrado lo que retroalimentamos es cuál es la traza o la palabra que ya ha sido ejecutada en mi planta. Es decir, la palabra W que pertenece al lenguaje generado por mi sistema y que se ha ido ejecutando. ¿Sí? Sí. Y se dan cuenta, aquí por ejemplo, de este estado, cuando estamos en Q0, imaginemos qué pasaría. Déjenme ponerlo aquí. Pluma. ¿Qué pasaría si ahora yo considerara que mis eventos controlables son C y B y mi evento no controlable es el evento A? Si mi evento A es no controlable, ¿ustedes creen que yo puedo forzar esta palabra de aquí? Esa especificación. Sería un evento que pasa, ¿no? Sin necesidad de que nosotros sepamos cuándo. No, una cosa, cuando no sabemos si pasa o no, es cuando se trata de observabilidad. Controlabilidad es que lo podamos deshabilitar, es decir, impedir que ocurra. De hecho, aquí ahorita estamos considerando que todos los eventos podemos detectar que ocurren. ¿Sí? Ahorita todavía no metemos la parte de observabilidad. La vamos a combinar más adelante. Aquí el detalle está, por ejemplo, fíjense. Si estoy en Q0, ¿sí? Y ocurre mi primer palabra, es más, vamos a hacerla como prefijos. ¿Cuál sería mi cerradura de prefijos de mi especificación? Pues recuerden, siempre tenemos elemento vacío. Luego sería A. Luego AB. ABA. AB. AB y AB, AC. Aquí es B y C. Esta cerradura de prefijos, si se dan cuenta, es el lenguaje generado por esta especificación. Lo voy a poner mejor aquí. El lenguaje de K es esta de aquí. Entonces son las palabras que en un momento dado queremos que se puedan ir ejecutando y si se dan cuenta tienen que ver con la traza que se ha ido ejecutando. Entonces fíjense, si estoy en Q0 y considero que C y B son ahora controlables, pues no hay problema, yo puedo bloquear C. Entonces, para B no tengo definición de salida, y entonces va a ocurrir ¿quién? Pues va a ocurrir A. ¿Sí? ¿Siguen todos la idea? Ahora, si estamos ya en Q1, ¿sí? Pues puedo permitir que ocurra igual en mi patrón de control A, B y C, pero la única salida que voy a tener va a ser ¿con quién? Con B. Entonces, se me ejecuta esta palabra. Regrese a Q0. Si estamos en Q0, ¿sí? Nuevamente deshabilito o bloqueo la ocurrencia de C. Para B no tengo definición, entonces la única manera en que voy a poder volver a salir de aquí va a ser con A y llevo esta parte de la palabra, ABA. ¿Sí? Estoy en Q1. Si aquí ocurren A y C, no tengo problema porque no hay definición. Y si ocurre B, pues voy en esta parte de la palabra que me interesa y ya regresa a Q0. Pero ahora fíjense, estoy en Q0, pero porque ya se ejecutó A, B, A, B. Y ahora me interesa que se ejecute ¿quién? El evento C. Pero como yo no tengo manera de bloquear A, ¿sí? Aunque yo aquí permita que se pueda ejecutar el evento C, el evento A puede ocurrir sin que yo lo impida. Entonces la palabra ABABA ya no tengo manera de impedirla. ¿Sí entendieron por qué? Pero A es controlable. A es no controlable. Es en este ejemplo estoy considerando que A es no controlable. Es para contrastar los dos casos. Entonces se dan cuenta, si A es no controlable, no tengo manera de forzar esta palabra. Es decir, en el momento en el que llegué a esta palabra que pertenece a la cerradura de prefijos de mi especificación, yo quería que ocurriera el evento C,
Pero como no tengo manera de impedir que ocurra el evento A, entonces la palabra ABA, ABA, puede ocurrir sin que yo lo impida. Y esta palabra obviamente no pertenece al lenguaje de mi especificación, por lo tanto, me rompe la posibilidad de que yo me quede en mi estado Q2. Es más, que llegue a Q2, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Y lo mismo ocurriría, ¿se dan Sí. cuenta? Si yo tengo el evento no controlable C, voy a ponerlo en otro color. Si, por Profesor, ejemplo, ahora yo sí, disculpe, ¿cuál sería la analogía de observabilidad y controlabilidad para un sensor? la observabilidad quiere decir que yo tengo un sensor que me permite saber que ocurrió ese evento, ¿sí? Y la controlabilidad es como yo tengo un botón o una señal que me permite apagar o bloquear ese evento. ¿Mm? Si lo pensamos por ejemplo, bueno, de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo. Si pensamos, por ejemplo, en un tanque, ¿sí? Que yo tengo una válvula para llenarlo. Y, por ejemplo, los eventos son abrir o cerrar la válvula. Esos pueden ser controlables porque yo tengo una señal que les mando, ¿sí? Y después, por ejemplo, si tengo sensores de bajo nivel, medio nivel o alto nivel, la idea es que el tanque se me llene o se me vacíe, tal vez no va a depender de que yo tenga abierta o cerrada la válvula de llenado, sino del consumo que esté teniendo por el otro lado. Entonces, esos eventos, si yo tengo sensores, por ejemplo, para medir bajo nivel, medio nivel y alto nivel, ¿sí? Esos sensores me detectarían esos eventos, ¿sí? Y yo tengo la posibilidad de apagar o encender, bueno, abrir o cerrar la válvula. Entonces, esos eventos serían controlables, ¿sí? Y los que yo tenga asociados con sensores, ¿sí? Pueden ser o no observables. Si te das cuenta, el que yo encienda o apague, bueno, cierre la válvula, que es un evento, ¿sí? Como yo estoy mandando la señal, de alguna manera yo estoy obviamente detectando o tengo el conocimiento de que esos eventos ocurrieron. Si, por ejemplo, ahora no tuviera sensores de bajo nivel, pues obviamente yo no podría saber que mi tanque llegó a un nivel bajo, si no tengo eso. Entonces, aunque yo lo modelara en mi planta, sería un evento no observable, porque no tengo algo que me dé la señal de que llegó a esa condición. ¿Un evento controlable pero no observable equivale a un sensor dañado? Podría ser un sensor dañado, que ahí pierdes esa posibilidad de detectar la señal, ¿sí? De hecho, vamos para acá, me voy a adelantar un poquito. En esta presentación. Voy a adelantar un poquito a la parte, no está acá, acá está, creo. Bien. Aquí está. Es el 3B. Adelantándome un poquito y espero no confundirlos. La idea es que en el alfabeto, por ejemplo, se habla de cuando tenemos observación completa del evento. Es decir, todo mi alfabeto va a ser observable, ¿sí? Y entonces voy a tener dos conjuntos para consideración, la parte controlable y la parte no controlable. Entonces yo tengo mi planta, puedo saber porque tengo detectores, estoy bajo la hipótesis de que todos mis eventos son observables, o sea, tengo sensores para saber todo lo que ocurre dentro de la planta. Entonces yo puedo ver toda la palabra S que se ha ejecutado en mi planta, la retroalimento en el control supervisor y el control supervisor lo que me va a decir es el patrón de control. O sea, qué habilita y qué deshabilita dependiendo de qué es controlable y qué es no controlable. ¿Cuál es la pregunta o el problema que plantean ahorita? Bueno, ¿qué pasa si además ahora mi alfabeto también lo puedo dividir en parte observable y parte no observable?
Lo que va a ocurrir, si recuerdan la operación o la propiedad de proyección natural, la idea es que la proyección es como, pues vas a saber obviamente aquello que tienes sensores para detectarlo, que es lo que te va a decir que son eventos observables. Y lo que no tienes detectores para saber qué pasó o sensores, o porque a lo mejor en ese momento alguno se te descompuso, pues va a estar en la parte no observable, ¿sí? Del alfabeto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la planta en realidad ocurre la palabra S, que puede ser concatenación de eventos observables y no observables, ¿sí? Pero como la proyección solamente nos permite ver la parte que es observable, es decir, la parte que tenemos sensores, en realidad a nuestro control supervisor solamente tenemos una observación parcial del evento. Es decir, de nuestra palabra S va a filtrar aquellos eventos que no son observables y entonces nuestro supervisor solamente es lo que puede ver. Entonces, en función de esa subcadena que es completamente observable, es como va a diseñarse el patrón de control, ¿sí? ¿Qué situación tenemos entonces? Pues si dos palabras S1 y S2 tienen la misma proyección en el alfabeto observable, la idea es que para el supervisor no puede distinguir entre ellas. El supervisor ve la misma proyección, ¿sí? Entonces, para esos eventos, esas cadenas que se han dado, pues obviamente el control supervisor va a tener la misma acción de control, ¿sí? Creo que lo ven con el doctor Rafael o Jaime. ¿Con quién vieron la parte de control clásico? Con ambos. Bueno, el ejemplo clásico es este. ¿Recuerdan cuando ven ustedes un sistema X más BU? Sí. Y un sistema lineal. Una Sí. representación lineal. ¿Sí? Y tenían Sí. otra parte que era la salida, Y es igual a una combinación de CX más D por U. Bueno, vamos a considerar que ahorita esta parte no. Nos vamos a enfocar en estas dos parejas. Si recuerdan, con la pareja A, B, ustedes pueden construir lo que se conoce como una matriz de controlabilidad. Si el rango de la matriz, si por ejemplo nuestro estado es de dimensión n, si el rango de la matriz es n, quiere decir que todo nuestro vector de estado es controlable. Lo podemos llevar a cualquier valor. Con nuestra pareja A, C, podemos construir lo que se conoce como una matriz de observabilidad. Nuevamente, si el rango de esta matriz de observabilidad es n, quiere decir que podemos ver todo el estado. Lo podemos detectar, lo podemos medir. ¿Sí recuerdan? Es observable. Sí. Sí. Ahora, ¿qué ocurre cuando esto no se cumple? Es decir, que alguna de estas dimensiones, la dimensión de C, es menor que n, y la dimensión de mi matriz de observabilidad también es menor que n. Entonces, si recuerdan, existen matrices de transformación que lo que nos pueden hacer es que nuestra matriz A, que originalmente era el A11 hasta A1n y aquí hasta la nn, con una matriz de transformación, ¿sí?, que construimos precisamente con los vectores de valores propios, vectores propios, podemos llevar a caracterizarlo en lo siguiente. Vamos a tener una submatriz que es controlable y observable. Vamos a tener una matriz que es controlable pero no observable. Vamos a tener una matriz que es no controlable pero sí es observable. Y vamos a tener una matriz que es ni controlable ni observable. ¿Sí recuerdan? ¿Qué quiere decir? Que de todo mi vector de estado, que es de dimensión n, solamente voy a tener una parte que va a ser completamente controlable y observable. Y voy a tener una parte que no puedo ni controlarla, ni tampoco la puedo observar. Y tengo otras dos partes donde puedo controlar, pero no puedo observar. Y tengo otra parte que no puedo controlar, pero sí puedo observar. Esto es equivalente con la idea del alfabeto aquí. ¿Qué pasa? Yo tengo mi alfabeto, entonces en mi alfabeto voy a tener 4 conjuntos. Este es mi conjunto grandote. Aquí está todo mi alfabeto. La idea es que tengo una parte del alfabeto que va a ser controlable y observable.
tengo una parte que va a ser no controlable y no observable, controlable y no observable, y no controlable, pero sí observable. Entonces, obviamente, el caso ideal es que todo mi alfabeto, pues en realidad sea controlable y observable. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Tengo una parte que no puedo ver que ocurran ciertos eventos, es decir, son no observables, pero sí los puedo controlar. Es decir, los puedo deshabilitar, los puedo bloquear. Ujú. Y ahí es donde viene la parte, pues, del diseño del observador. Prácticamente esta proyección, lo que estamos haciendo es que generamos un observador para la planta. ¿Sí? En la planta vemos qué cadena se ha ejecutado, ya sea con la operación de proyección o con el observador, vemos en realidad qué estados son los que estamos viendo, y a partir de esos estados es como uno diseña el supervisor. ¿Sí quedó clara la idea y por qué esta analogía con los sistemas lineales invariantes en el tiempo? Sí. Ok. Bueno, esto lo vamos a retomar simplemente ahorita por la duda que me presentaban. Déjenme regresar entonces a esta de acá. Uh-huh. Ok. Entonces, si se dan cuenta, la idea de la controlabilidad es exactamente la misma que en los sistemas continuos en el tiempo. ¿Qué es lo que queremos? Que llegue a un estado y que permanezca en él. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, la palabra que... Ay, se borró porque no lo guardé. La palabra que queríamos ejecutar era 2 ciclos de AB seguida de un ABC y llegar a nuestro estado de salida. Sin embargo, veíamos ahorita que si el evento no controlable era el evento A, no teníamos manera de forzar esto. ¿Por qué? Porque aunque podemos tener los 2 ciclos de AB, sin problema, porque podemos bloquear el evento C, es decir, la ocurrencia de C. Cuando ya tenemos los 2 ciclos completos de A y B, no tenemos garantía de que vaya a ocurrir el evento C antes de que pueda ocurrir el evento A. ¿Por qué? Porque el evento A no lo podemos deshabilitar, no lo podemos parar. Entonces, si estamos en Q0 después de 2 ciclos, que es lo que nos interesa en nuestra especificación, no tenemos manera de bloquear este evento, entonces la palabra A, B, y A se puede ejecutar. Pero esta palabra no pertenece a la cerradura de nuestra especificación y por lo tanto, digamos, en términos coloquiales, esa palabra ya nos metió gol. Y en el momento en el que esto ocurre, pues obviamente ya no está dentro de la especificación y ya nos rompió la posibilidad de llegar al estado que nosotros queríamos con esta secuencia de eventos. Entonces, por ejemplo, esta especificación, cuando el evento no controlable es B, se dice que es controlable. Y por lo tanto, esta especificación se dice que es el control supervisor. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, ¿qué pasa cuando es no controlable? Cuando es no controlable, la idea es lo que vamos a ver es, ok, no puedo forzar entonces toda esta palabra, pero ¿qué parte de esta palabra o de esta especificación sí puedo controlar? Y entonces a esa parte de la especificación que sí puedo controlar se le llama el supremo controlable. Y ese va a ser mi control supervisor. Es decir, es como, pues tratar de ver, no puedo forzar lo que yo quiero, pero lo más que yo pueda forzar de lo que yo quiero es con lo que tengo que vivir. Eso se conoce como el supremo controlable. ¿Sí? Y esa técnica de diseño de control supervisor, pues es precisamente de la especificación voy a empezar a quitarle cosas hasta quedarme con algo que sí es completamente controlable. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si mi evento no controlable es C? ¿Puedo forzar esta especificación? ¿Se dan cuenta? Eso es inclusive más evidente. ¿Por qué?
Porque si yo estoy en Q0 y bajo la hipótesis de que mi evento no controlable es C, quiere decir que el que yo puedo bloquear es A. Entonces, si lo vemos en esta tablita, si estoy en mi estado Q0, que es la primera parte de mi dinámica, ocurrió el evento E. Mi evento no controlable en este caso es C, y entonces lo que tendría es, siempre va a estar C. A sí lo puedo bloquear en un momento dado, pero por ejemplo en este caso me interesa que ocurra porque es parte de mi palabra. Y obviamente B, pues no hay problema si ocurre porque no hay definición. Pero como está dentro de mi patrón de control el evento C, porque no lo puedo bloquear, inmediatamente podría ocurrir la palabra o el evento C y me va a mandar a mi estado Q2. Y entonces, pues obviamente ya no hice toda esta palabra. Es decir, en mi supervisor, al tratar de forzar esta especificación, puede ocurrir la palabra C y entonces ya me lleva a mi estado Q2 y ya me rompió toda mi especificación. O sea, C tampoco pertenece al lenguaje generado por mi especificación. Entonces se dan cuenta, si el evento A o el evento C son no controlables, no tengo manera de poder forzar esta palabra. Pero si mi evento no controlable es B, sí lo puedo hacer. ¿Sí les quedó clara la idea? Disculpe, profe, yo tengo una pregunta ahí. Sí. Por ejemplo, generalmente ahí usted ya nos daría cuáles eventos son controlables y no controlables, o nosotros los podemos deducir de una forma, Mira, dependiendo por de ejemplo, en nuestras los ejemplos expresiones. que yo les voy a dar, sí les voy a decir quién es la parte controlable y no controlable. Ujú. Nuevamente, si ustedes están diseñando un sistema, pues tienes que ver qué sensores tienes, ¿sí? Para ver qué parte del alfabeto es controlable y cuál no, ¿sí? Y observable también. Perdón, la parte de los sensores tiene que ver con observabilidad. Y controlabilidad, con qué puedes tú tener control. Si recuerdan, habíamos visto un ejemplo muy sencillito, el caso del peluquero, ¿sí? Sí, El sí. que llegue un cliente es algo que el peluquero no puede controlar. Sería algo no controlable, ¿sí? El que inicie o no inicie el servicio el peluquero, eso sí es algo que el peluquero puede controlar. O sea, aunque tenga ahí 5 personas en la fila, si él no quiere iniciar el servicio, pues no lo hace. Ujú. Por ejemplo, en el caso del carrito, ¿sí? Si recuerdan, teníamos el carrito que podría estar eh, detenido, ¿sí? Podía estarse moviendo hacia la izquierda, llegar a un estado en el que estaba en movimiento y luego moverse hacia bueno, era la izquierda, parado, izquierda. Eran 3 estados, por ejemplo. Ok, la canción. Sí, lo voy a poner aquí. O sea, cuando teníamos el carrito que se movía y teníamos aquí un sensor A, ¿sí? Suponemos que tenemos aquí otro sensor B y entonces el carrito podía tenemos aquí un botón M, que era el que lo arrancaba. Entonces habíamos hecho el carrito puede estar parado, puede estarse moviendo hacia la izquierda, bueno, en este caso primero a la derecha y luego hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hacía que el carrito se empezara hacia la derecha? El botón M, ¿sí? Luego, ¿qué hacía que el carrito pasara de derecha a moverse hacia la izquierda? El sensor B, y que se volviera a detener el sensor A. Entonces, por ejemplo, aquí podemos pensar, bueno, ¿qué eventos son controlables? El que se presione el botón M, ¿es controlable o no controlable? Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? Como diseñadores, ¿lo harían controlable o no controlable? ¿Controlable? Controlable, ¿no? Porque al final de cuentas tú puedes decir, pues tengo apagado mi sistema y no va a iniciar. Pensemos que puede ser el mismo caso de una bomba, ¿no? O sea, tienes un botón de arranque. Entonces, M sería controlable. Ahora, que yo llegue al sensor B, ¿es controlable o es no controlable?
Una vez que mi carrito empezó a andar, pues, cuando llegue, llegará, ¿no? Dependiendo de su velocidad, de la distancia que sea, etcétera. Pero una vez que ya mi carrito se va moviendo hacia la derecha, el que llegue al botón B va a ser algo que ya no lo voy a controlar yo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y lo Sí, mismo de cuando acuerdo. regrese hacia la posición A. Ujú. Entonces, si lo pensamos de esta manera, por ejemplo, ¿qué pasaría? Mi alfabeto completo es M, B y A. Pero ¿qué ocurre? Que la parte controlable solamente es M. Ujú. ¿Sí? Y pensemos, ¿qué pasaría con la parte observable? Pues obviamente, si tengo un sensor en el extremo B y tengo un sensor en el extremo A, pues B y A tienen que ser observables, ¿sí? Para saber que algo pasó. Ujú. ¿Y qué pasaría con el botón M? ¿Es necesario que sea observable? O No sea, como tener un exactamente. sensor ahí en el botón. Pues sería como tener un sensor en el botón. La idea es que si, por ejemplo, alguien oprimió el botón, pues yo lo que vería es que inmediatamente se arrancaron mis motores. ¿Necesito realmente tener un sensor en el botón M que me diga que se encendió? No. No. No, no. No, entonces en un momento dado M puede ser no observable. ¿Mm? Entonces, se dan cuenta, eso es como diseñador. O sea, ¿qué piensas tú que es observable y qué es no observable? Le digo, cuando uno es diseñador, pues obviamente depende de qué tienes como equipamiento, ¿sí? Y ahí modelas tu sistema. La otra cosa es cuando ya te dan un sistema y entonces tú tienes que caracterizar el modelo, ¿no? Ahí ya tienes que vivir con lo que te están dando. Ujú. En los ejemplos que les voy a ir dando, yo les voy a decir quién es la parte observable y quién es no, quién es la parte no observable. En este tipo de ejemplitos, digo que aunque es muy pequeño el alfabeto, la idea es que son ejemplos de pizarrón precisamente para ver qué cambios hay en una propiedad de controlabilidad cuando se tienen los diferentes casos de los eventos que están en el alfabeto. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo es, si mi evento no controlable es el evento B, yo puedo forzar esta especificación sin ningún problema. Y voy a dar dos ciclos de A, B, y finalmente ocurre mi evento C y llega a mi estado de salida, o aceptable. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, mi parte no controlable es A o es C, no tengo manera de forzar esto. Es decir, por ejemplo, la palabra ABA, no tengo manera de bloquearla. ¿Por qué? Porque este evento de aquí no lo puedo bloquear y entonces me va a meter gol. Mi palabra simplemente C, no tengo manera de bloquearla cuando mi evento no controlable es C y me va a meter gol. ¿Sí? Sí. Vamos a ir viendo más ejemplos, inclusive algunos ejemplos un poco más aterrizados a lo que sería una celda de manufactura. ¿Sí? Y para relacionar qué puede ser observable y qué puede ser no observable, igualmente controlable y no controlable. ¿Sí? Sale. Muy bien. Ahora, bueno, en este tipo de ejemplitos que son muy sencillos, pues es relativamente fácil hacer por inducción la prueba de si es controlable o es no controlable, viendo el patrón de control y ver si nos usa la palabra. Pero ¿cuál es realmente la prueba de la controlabilidad? ¿O cómo podemos hacerlo de una manera metódica? ¿Sí? Entonces, bueno, para empezar, espero que estén de acuerdo conmigo, la retroalimentación de trayectoria, entendiendo trayectoria como la cadena de eventos que ha ocurrido o la palabra que se ha ejecutado, es mejor que la retroalimentación de estados. ¿Sí? Si nos vamos solamente por estado, pues no tenemos manera de diferenciar entre esto y esto. Y me pueden decir, bueno, doctor, es que si voy monitoreando Q0 y la palabra que se ha ejecutado, pues entonces pues mejor me quedo solamente con la palabra, ¿no? Nada más. ¿Sí? Entonces, por eso es que el análisis y el diseño de los controles supervisores para eventos discretos, en el caso de autómatas, se basan en la controlabilidad
que significa mover de un estado a otro, pero en términos de qué lenguaje se quiere ejecutar o se puede ejecutar. Entonces la idea, se dan cuenta, este estado Q0 está asociado con la palabra ABAB. Entonces yo lo que me voy a fijar es si puedo forzar esta palabra y ya sé que esta combinación de eventos, esta concatenación me va a llevar al estado Q0. Entonces me enfoco en una retroalimentación de palabras o de trayectorias. Ahora, la prueba de la controlabilidad es la siguiente. Un lenguaje K, que sea una especificación, que es un subconjunto o igual a nuestra cerradura de Kleene del alfabeto, si está definida ahí, se dice que es controlable con respecto a un sistema de eventos discreto G, es decir, a una planta, sí y solo si se cumple la siguiente propiedad. ¿Qué nos dice? La cerradura de prefijos de tu especificación, concaténala con todos los eventos no controlables del alfabeto. Después que tienes ya este conjunto, checa la intersección con el lenguaje que se puede aplicar en la planta, es decir, se puede generar, y verifica que este sea un subconjunto de tu cerradura de prefijos de la especificación. ¿Sí? Intuitivamente, ¿por qué esto nos prueba que es controlable? Si recuerdan, cuando empezamos a desarrollar este ejemplo de acá, dejen que regrese la transparencia, ¿cómo detectamos que esta palabra, cuando era el evento A o cuando era el evento C no controlable, nos causaba problemas? Pues precisamente lo que hicimos fue ver cuál era la cerradura de prefijos de mi especificación y entonces ver qué podía ir ocurriendo y si eso iba a estar dentro de mi cerradura de prefijos o no. Y veíamos que en el momento en que llegamos a, B, al concatenarla con este evento no controlable, pues hacía ver que nos íbamos a salir de la especificación. Mientras que, por ejemplo, cuando teníamos, lo voy a volver a poner aquí, la cerradura de prefijos era el evento vacío, A, AB, ABA, ABAB y ABABC. Si recuerdan, cuando tenía, por ejemplo, digo, si mi evento no controlable es B y estoy en la palabra A, cuando yo lo concateno con el evento no controlable que pensemos que ahorita es B, pues resulta que la combinación AB, ¿sí? Sí puede ser ejecutada en mi planta. Pero, por ejemplo, si tenemos la palabra AB y lo concatenamos con B, es decir, tomamos el siguiente elemento de mi cerradura de prefijos, dejen que se actualice la pantalla. Ahí está. Si yo, por ejemplo, tomo AB, lo concateno con B, si vemos ABB, no puede ser ejecutado en mi autómata. O sea, A, B y B no me va a sacar de mi estado Q0. Entonces, esta palabra no pertenece a mi lenguaje de la planta, ¿sí? Y por lo tanto no me viola las palabras que yo quiero dentro de mi especificación. ¿Sí? Entonces, en mi prueba de controlabilidad, dejen que se actualice, aquí está. En mi prueba de controlabilidad, esta parte lo que hace es ver de todas esas subpalabras que se pueden ejecutar en mi especificación deseada, la pregunta es, ¿qué pasa si el siguiente evento es no controlable? Si este evento que es no controlable, primero veo que se puede ejecutar en la planta, entonces me podría poner en problemas, ¿sí? Porque se puede ejecutar en la planta. Pero si esta palabra, en el cual el último evento a la derecha es no controlable, se puede ejecutar en la planta, pero además sí pertenece a la cerradura de prefijos de mi especificación, no tengo problema entonces. ¿Por qué? Porque esa palabra pues es parte del lenguaje de mi especificación. El problema está, si esta parte no se cumple, quiere decir que he llegado a una subpalabra que tengo un evento no controlable que se puede ejecutar en la planta y que no pertenece a lo que yo quiero forzar. Entonces, esa palabra pues me va a meter gol y hace que ya mi especificación sea no controlable. Esa es la parte intuitiva en esta prueba. ¿Cómo lo podemos probar formalmente ahora? ¿Cómo se ve este ejemplo en esto que tenemos acá? El que veíamos hace ratito. Si recuerdan, la idea es nuestro alfabeto es ABC, la parte controlable es AC, la parte no controlable es B, y queremos forzar esta palabra, AB, ABC. Entonces resulta que
nuestra cerradura de prefijos, ¿sí? Pues va a ser obviamente el evento vacío, luego A, AB, ABA, ABAB, ABABC, ¿sí? El lenguaje generado por nuestra planta, esta es nuestra planta, podemos caracterizarlo hasta ciertos elementos o podemos ver si las palabras que tenemos aquí se pueden ejecutar o no. Entonces, ya que calculé mi cerradura de prefijos de la especificación, la voy a concatenar todos los elementos con los eventos no controlables. En este caso solamente tenemos uno, el evento B, ¿sí? Entonces, fíjense, el evento vacío, lo concateno con B, entonces me va a dar B. Luego A, lo concateno con B, me va a dar AB. AB, lo concateno con B, pues me queda ABB. ABA, pues me va a dar ABA. ABAB, pues me va a dar la palabra ABB. Luego ABABC, pues me va a dar esta palabra. ¿Se dan cuenta? El último elemento por la derecha es ahora mi evento no controlable. ¿Sí siguieron esta parte? Ahora la siguiente parte de la prueba es ver de estas palabras cuáles sí se pueden generar en la planta. Es decir, para cuáles sí tengo definiciones de transición. Entonces venimos y, por ejemplo, B, si estoy en mi estado Q0, no puede ocurrir B, porque no tengo definición. Entonces, este no sobrevive a la prueba. AB, A y B, sí. Entonces, este sí sobrevive a la prueba. ABB, venimos A, B, y otra vez B, no se puede ejecutar en la planta, se nos va. AB, venimos A, B, A, B, sí se puede ejecutar en la planta. ABABB, venimos A, B, sí, A, B, sí, pero B ya no se puede ejecutar en la planta. Y finalmente vemos ABABCB, pues venimos ABABC, y B no se puede ya ejecutar en la planta porque no hay definición. Entonces, de la prueba de la intersección entre la concatenación de la cerradura de prefijos de mi especificación y los eventos no controlables, al probar qué hay en la intersección con el lenguaje generado es qué palabras se pueden ejecutar en la planta. Y me quedan solamente estas dos, AB y ABAB. Y ahora vengo a buscarlas en mi cerradura de prefijos. Y aquí tengo AB y tengo ABAB. Entonces, como es un subconjunto, igual, la cerradura de prefijos sí cumple, y entonces me dice que esta especificación sí es controlable. ¿Sí? ¿Sí siguieron la idea? Sí. Sí. Ok. Ahora, si recuerdan, inclusive, y bueno, ok, doctor, ya vimos que esta especificación es controlable, y usted dice que cuando una especificación es controlable, pues entonces ese es el supervisor. ¿Cómo se vería este supervisor? Si recuerdan, la idea es que de un lenguaje que nos den, nosotros podemos caracterizar un autómata. Si, por ejemplo, nosotros hacemos ahora, pues tengo mi estado inicial. Con A, luego me vengo con B, luego me vengo con A, luego me vengo con B, luego con C, y llegué a mi estado de salida. ¿Se dan cuenta? Este autómata me caracteriza esta especificación. ¿Sí? Y me lleva a mi estado de salida, A, B, A, B, C. Vamos a llamarle precisamente el autómata S y a este G. Entonces, fíjense, si yo hago G paralelo S, justamente me va a quedar la especificación o la palabra que yo quiero. Y esa sería la idea del lazo cerrado entre mi supervisor y mi planta. ¿Sí? Ahora vamos a probar. Para los otros casos voy a borrar esta parte para que veamos por qué nos falla la parte de la controlabilidad para los otros casos. Y la parte de la prueba.
Entonces vamos a considerar ahora desde el puntero. Pluma. Vamos a considerar el caso en que la parte no controlable es A. Se dan cuenta, la palabra que yo quiero forzar es esta. Entonces, mi cerradura de prefijos me queda exactamente la misma. ¿Dónde va a cambiarnos ahora? En que K, cerradura de prefijos, concatenado con la parte no controlable es K, cerradura de prefijos, concatenado con A. Entonces, esto ahora, ¿cómo se ve? Evento vacío con A, A. AA, ABA, ABAA, ABABA, ABABCA. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver entonces cerradura de prefijos intersectado con LDG. Esta intersección la podemos hacer con el conjunto que tenemos aquí, ¿sí? Que eso es lo que haría el método, o bien lo podemos ir viendo qué eventos se pueden ejecutar en mi planta. Por ejemplo, el evento A, pues lo tenemos aquí, entonces este sobrevive. AA, si se dan cuenta, no lo tenemos en la planta, de hecho no lo podemos ejecutar, entonces este no sobrevive. ABA, sí se puede ejecutar en la planta. ABAA, no se puede ejecutar. ABABA, sí se puede ejecutar. Y ABCA, no se puede ejecutar. Pero entonces este conjunto me queda ¿quién? Me queda A, me queda ABA y me queda ABABA. Entonces, vamos ahora a preguntarnos la siguiente parte. Este es un subconjunto o igual a la cerradura de prefijos de K. Pues si vemos A, sí existe, aquí, ABA sí, pero esta palabra no está dentro de mi cerradura de prefijos. Entonces, esto no se cumple y por lo tanto, esta especificación es no controlable. ¿Sí siguieron la idea de la prueba? Sí. Entonces les digo, es bastante intuitiva y muy sencilla. Déjenme ver. Vamos a poner ahora otro color. ¿Qué pasa cuando tenemos el... Ah, no cambió. Son 17. Quiero platicar con ustedes. Mi evento no controlable, vamos a considerar que es C. ¿Sí? Mi cerradura de prefijos, se dan cuenta, no cambia. Tampoco, porque es la misma especificación, pero ahora resulta que la concatenación va a ser considerar K con C. ¿Qué conjunto me queda? Pues me va a quedar C, AC, ABC, ABABC y ABABCC. ¿Sí? Ahora, la siguiente parte de la prueba es cerradura de prefijo, intersección con el lenguaje generado. Si vemos C, se puede ejecutar en la planta. AC no se puede ejecutar. ABC sí. Ahí faltó una palabra. ¿Cuál me faltó? A ver. ABAC. ABAC, ok. ABAC. Gracias. ABAC no se puede ejecutar. ABC sí se puede ejecutar. Y ABC no. Pero si se dan cuenta, mi primer palabra que es C, bueno, tanto C como ABC no pertenecen a mi cerradura de prefijos de K y por lo tanto K es no controlable.
Basta con que tengamos una palabra en esta parte de la prueba, ¿sí?, que no pertenezca a la cerradura de prefijos de K para que ya nuestra especificación sea no controlable. Y les digo, la interpretación coloquial es, no tenemos manera de bloquear estas palabras precisamente y son palabras que nos violan la especificación que queremos forzar y pues por lo tanto es no controlable. ¿Sí? Sí. Ok. Otro ejemplo, de hecho es el que platicamos hace rato, no sé si lo recuerdan de hecho. La idea es que podemos tener una válvula, en la idea de que la válvula puede estar encendida, bueno, primero que nada obviamente apagada, tenemos encendida, ¿sí? Tenemos el O1 y el C1, o sea, como abrir y cerrar. Y por otro lado tenemos un tanque, ¿sí?, el cual puede estar en nivel bajo, vamos a poner así como bajo, nivel L y nivel LH. Esto es como nivel alto, medio nivel y completamente bajo, ¿sí? Entonces, de aquí nos vamos para acá, de aquí nos vamos para acá, de aquí nos vamos para acá. ¿Sí? Inclusive ahorita, si se dan cuenta, no vamos a tener un estado de salida. No es necesario para... Se dan cuenta, la controlabilidad no tiene que ver con estados marcados. La controlabilidad tiene que ver si podemos o no forzar la cadena de eventos que queremos. ¿Sí siguen la idea? Entonces, fíjense, acá lo que nos dice es, tenemos un sensor L, tenemos un sensor H, ¿sí? Tenemos un sensor H' y tenemos un sensor L'. Entonces lo que nos dice es el tanque puede estar completamente vacío, puede estar con cierto nivel medio y completamente en alto, ¿sí? Y tenemos otro sensor que nos indica que se está vaciando, llegó al nivel medio o que llegó completamente a estar hasta abajo. ¿Qué es lo que nos dice aquí este ejemplo? Se dan cuenta, ahora lo que tenemos es la parte de los controles. Abrir y cerrar válvula es controlable. Eso lo podemos bloquear. Es decir, yo puedo evitar que se encienda o que se abra la válvula y yo puedo evitar que se cierre. Pero los sensores o los eventos vaciar o llenar que nos llegó a nivel bajo o alto son no controlables. Porque les digo, eso no solamente depende de qué tanto estoy llenando yo, sino qué tanto se me está consumiendo, ¿no? Si se me está consumiendo más rápido de lo que yo lo lleno, pues obviamente aunque yo tenga la válvula abierta, no tengo manera de evitar que se vacíe. ¿Siguen la idea? Entonces, aquí ya es empezar a cruzar todos los conocimientos que hemos venido viendo. Este es mi autómata de la válvula, este es el del tanque. ¿Qué ocurre? Mi alfabeto de la válvula, ¿quién es? Es O1, C1. Y resulta que es completamente controlable. Mi alfabeto del tanque es L, H, L', H', pero resulta que todo es no controlable. ¿Sí? O un controlable, como quieran ponerle. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues para ver el comportamiento combinado de la válvula y el tanque, lo que hago es el producto paralelo. Como ninguno de los alfabetos es coincidente, pues la idea es que todos mis eventos van a pasar. Si se acuerdan, en el producto pues va a ser la unión de los dos alfabetos y entonces tengo este autómata. Voy a poner el puntero. Tengo este autómata que se obtiene del producto síncrono paralelo de la válvula y del tanque. Y es lo que me dice, ok, inicialmente tu válvula está apagada y tu tanque está hasta abajo. ¿Sí? ¿Qué te va a sacar de esto? ¿Se dan cuenta cuál es la única transición válida a partir de esta condición de estado inicial? Pues que se abra la válvula O1. Si se abre la válvula O1, paso a un estado que me dice, está abierta tu válvula, pero sigues estando hasta abajo. Ok.
¿Qué me puede sacar de aquí? Se dan cuenta, ahora tengo dos salidas de este estado. Una, que se me vuelva a cerrar la válvula, ¿sí? Y si todavía no ha llegado al sensor de nivel medio, al que se active el sensor L, pues mi estado vuelve a ser la condición inicial. ¿Cuál es la otra posibilidad? Entonces se dan cuenta de que cierre la válvula es algo que yo puedo impedir, es algo que yo puedo habilitar o deshabilitar. No así que llegue al nivel L. Si yo tengo abierta la válvula, estoy en este estado, y ocurre el evento L, es decir, mi sensor de nivel me dice, ya llegó a L, entonces paso a este estado y me dice, tu válvula sigue abierta y estás en el nivel L. ¿Qué puede pasar aquí? Puedo salir porque se me cierra la válvula, o bueno, yo la cierro, y entonces pasa a estar apagada y en nivel L, o bien que se siga llenando, y si ocurre el evento H, es decir, mi sensor de nivel alto se activa, entonces paso a estar encendida mi válvula o abierta y mi tanque en nivel alto. ¿Qué me va a sacar de aquí? Se dan cuenta, ahora sí tengo solamente una salida, que es que se cierre la válvula. Y entonces pasa a estar off y LH. Pensemos que es la válvula, pensemos que es la bomba, si ustedes gustan también. Una bomba que me está llenando el tanque. ¿Cuál es la lógica en los otros estados? Pues solamente si estamos en off y L, permítanme. Sí, bueno. Hola, Angie, muchas gracias. Bien, aquí dando clase, ya sabes. Nada, no te preocupes. Pues voy a estar todavía otro rato por aquí, ya sabes. Sale. Muchas gracias, Angie. Igualmente, feliz Día de la Mujer. Ahí. Ándale, muchísimas gracias. Un abrazote. Hasta luego. Bye. Gracias, perdón, era de la extensión de la jefatura, pero ya. Ok. Entonces, ¿se dan cuenta? La lógica, pues, es bastante básica, pero ya nos permite empezar a ver los ejemplos de qué puede pasar tanto con el producto paralelo como que ocurre en la parte controlable y no controlable. ¿Sí? Ok. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero, por la razón que a mí se me antoje, forzar esta especificación? ¿Qué nos dice la especificación? Déjeme borrarle aquí esta L' que se me está poniendo. Acá. Mejor la voy a poner por acá. L'. ¿Sale? Fíjense qué me dice mi especificación. Primero quiero que ocurra el evento O1, es decir, abrir la válvula. Me interesa que ocurra el nivel L, bueno, el sensor que me dice que ocurrió el evento de llenado a medio tanque. Y después quiero que se repita cualquier cerradura de prefijos de este bucle. ¿Se dan cuenta? Este bucle es H, C1, H', O1, ¿sí? Y bucles infinitos. Entonces se dan cuenta qué es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que nunca, o lo que quiero impedir es que mi tanque nunca llegue otra vez a vaciarse, sino que al menos esté del nivel medio hacia arriba. Y aquí tenga siempre bucles de encendido y apagado de mi bomba o abrir y cerrar mi válvula, ¿sí? Pero lo que quiero impedir es que ya nunca llegue a este de aquí. ¿Sí siguen la idea? ¿Sí entienden la idea de la especificación? ¿Sí? Sí, no, ya me dejaron solo. No, sí se lo entiende, nada más. Ah, ok. Lo estoy terminando de Ahora, digerir. ¿perdón? Ah, la sigo digiriendo otra vez, pero sí, sí se lo Ah, entiende. digiriendo. Está bien. Sí. Bueno, ahora la pregunta es, bueno, ya dijimos que, bueno, ya dije
que lo que sí podemos controlar es abrir y cerrar la válvula. Lo que no podemos controlar es la ocurrencia de los eventos LHL', H'. ¿Por qué? En el sentido de que pensemos que tenemos aquí nuestro tanque, aquí tenemos L, aquí tenemos H, y lo que tenemos es una valvulita. Pero por acá tenemos otro lado que le está sacando agua o líquido. Entonces la idea es que, independientemente si nosotros tenemos abierta o cerrada la válvula, si el flujo que tenemos por este lado es mucho mayor que con el que estamos llenando, esto se nos puede vaciar, ¿sí? Por eso es que decimos que de alguna manera el que ocurran los eventos H y L, ¿sí?, son no controlables, viene por este lado de acá. Por eso se considera que son no controlables. Ahora la idea es, nosotros podemos forzar esta especificación. Vamos a ver si se puede forzar o no. Aquí para calcular la parte de la prueba, pues viene en interpretar bien esta cerradura de prefijos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Si recuerdan nuestra prueba, ¿qué era lo que nos decía? Bueno, pues tienes que calcular primero que nada, bueno, la prueba es cerradura de prefijos con un no controlable, intersectado con el lenguaje que se puede generar en la planta, en este caso ya el producto paralelo de los dos autómatas, y ver si esto pertenece a la cerradura de prefijos. Entonces, esa es nuestra prueba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ve nuestra cerradura de prefijos de la especificación? ¿Cómo lo podemos ver? Pues primero que nada vamos a escribir algunas palabras para que nos ayuden. Nuestra primera palabra dentro de la especificación, si consideramos que esto es el evento vacío, es decir, lo que tenemos aquí en la cerradura de Clinic, pues ¿quién sería? O1L. ¿Se dan cuenta? Esa es mi palabra más cortita que quiero. ¿Sí? Después, no es la palabra más corta, pero es la que es fácil de identificar. O1L, H, C1, H', O1. ¿Sí siguieron la idea? O sea, una repetición del ciclo de adentro. Como de esta palabra me interesa la cerradura de prefijos, entonces, ¿cuál sería la siguiente que tendríamos? O1L, evento vacío, O1L, H, O1L, HC1, O1L, HC1, H', ¿sí? O1LH, C1H', O1, ¿sí? Y después así muchas combinaciones. Cuando tenemos muchas combinaciones, basta con probar para el primer ciclo, digamos, de repetición, ¿sí? Y ahí vamos a ver si se puede o no dar el caso. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Ahora, permítame tantito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, permíteme tantito. Permíteme.
Gracias por esperarme. ¿Sí están ahí todavía? Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, aquí estamos. Bueno, no sé, los demás. Sí, Sí. Una disculpa, bueno, lo que pasa es que el día de hoy es mi ciclo solar, entonces, bueno, es una lástima que no estén aquí. Normalmente feliz en cumpleaños, tiempos profe. normales, Felicidades. gracias, en tiempos normales siempre traigo unos pasteles para compartir aquí y la secretaria siempre me apoyaban en poner el café y todo. En Holanda lo que se acostumbra, bueno, ya ven que aquí en México se acostumbra que tú le reclamas a los amigos, oye, no me trajiste mi pastel y que no sé qué. Allá lo que se acostumbra es que el cumpleañero lleva un pastel o pasteles para compartir con la gente porque compartes tu felicidad, ¿no? Haber cumplido un año más. Entonces allá se estila eso y acá me gustó mucho también esta idea. Entonces siempre traigo pasteles para compartir. Pero pues ahorita no hay nadie, entonces mi pastel yo solito. Más Por disfrute. eso me han estado llamando. Gracias. Bueno, Felicidades. muchas gracias. Muchas gracias. Nada más no me vayan a hacer como, pues precisamente ya ven que hace 2 años se suspendieron todas las actividades el 21 de marzo, ¿no? Por ahí. Entonces todavía alcancé a traer Sí, el más o pastel de menos. cumpleaños. Y estuvo muy chistoso porque estaba una estudiante, una mujer, ahorita que me dices felicidades, se llama Adriana. Y ella ya estaba en su tema de tesis, ¿no? Entonces estábamos platicando y me dice, oye, doctor, ¿y cuántos años cumple? Ya le digo, ay, dice, la misma edad que mi mamá. Y le digo, regrésame el pastel. Porque ya es medio raro pensar que ya puedo tener hijos de la edad de ustedes. ¿No los tiene? No, de hecho, no tenemos hijos. Mi esposa y yo decidimos no tener hijos. Entonces, no los tengo. Pero ya podría tener. De hecho, tengo colegas míos o compañeros de secundaria que ya son hasta abuelos, ¿no? Y bueno, Yo también, mi yo esposa me tengo dijo, sí, amigos que tienen hijos y es ajá, como, "Ay, raro". sí, ¿verdad? Es un poco extraño. Sí. Bueno, son decisiones de vida, ¿no? Que vas teniendo tu plan de vida, de desarrollo, y pues son unas cosas por otras. Más pastel. Exactamente, ¿no? No, además mi esposa me dice, si tuviéramos hijos, olvídate de las rodadas. Y digo, no, pues mejor las rodadas. Bueno, vamos a continuar. Gracias por sus felicitaciones. Vamos a continuar con la idea de la prueba. Aquí me gustaría adelantarme o hacemos toda la prueba. De las palabras de K, ¿sí? De la especificación, es decir, lo que se puede ir generando, que ponemos ahorita aquí. ¿Ven alguna que de entrada nos podría causar algún problema? O por ejemplo, ¿cuál es la parte que queremos evitar en nuestra planta? Que regrese por L'. Exactamente, este de aquí, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Bueno, si empezamos a ver toda la cerradura de prefijos de nuestra especificación, pues ya cuando tendríamos el evento vacío, luego tendríamos de la primera palabra, pues tendríamos O1, luego O1L, luego O1L, HC, no, perdón, esto hasta la H. A lo que voy es cuando uno lo hace, de repente ya con un poco de experiencia o de lo que justo acabamos de platicar, la parte intuitiva de la controlabilidad es ver que yo llegue a un estado y que ahí pueda tener un problema que no puede evitar la ejecución de un evento. Entonces, tal como ahorita identificaban, si yo llego a mi estado off L, este que estoy señalando aquí, con el borrador, el problema sería que no pudiera evitar la ocurrencia de L'. Ese lo que haría es precisamente generar una palabra en la planta que no está dentro de mi especificación, ¿sí?
Cuando de manera gráfica podemos identificar una de esas palabras, pues podemos ver justo el prefijo que está antes de ese estado y ver si pertenece o no a la especificación. Si se dan cuenta, una manera de llegar a este estado, pues es O1, L, H, C1 y H'. ¿Sí? Y si vemos, aquí está O1, L, H, C1, H'. ¿Sí lo ven todos? Sí. Entonces, mientras vamos a construir aquí todo el relajo. O sea, eso estaba bien, ¿no? Exactamente. Si vamos haciendo toda la prueba por las piedritas, pues obviamente tenemos que evaluar evento vacío, O1, O1L, O1LH, es decir, vamos construyendo toda la cerradura de prefijos de estos elementos de aquí. ¿Cuál seguiría? Pues ahora sí, O1LH, C1, luego seguiríamos aquí abajo, O1LHC1, ¿sí? ¿Cuál seguiría después? Es O1LHC1, puede ser O1, O1LHC1O, no, perdón, este es H' y un montón más. ¿Se dan cuenta? La siguiente parte de la prueba, porque les digo, ya son muchos elementos, tenemos un número infinito de elementos, la siguiente parte de la prueba es concatenar esto con los eventos no controlables. Y se dan cuenta, los eventos no controlables son 4. Entonces, tan solo para el primer elemento, ¿quién sería? Evento vacío con L, H, L', H', ¿sí? Luego O1, L, O1, H, O1, L', O1, H'. Y así, sucesivamente. Y por ejemplo, vamos a ver, L, ¿se puede ejecutar en la planta? Así de entrada, no. Nuestro estado inicial, se da cuenta, solamente podemos salir con O1, entonces L1 no se puede ejecutar. H no se puede ejecutar, L' no se puede ejecutar, H' no. O1 sí se puede ejecutar. ¿Sí? O1L. Ahora, O1H no se puede ejecutar, O1L' tampoco se puede ejecutar, O1H' tampoco. Entonces, se dan cuenta, hasta aquí solamente un elemento se nos puede ejecutar, ¿quién es? O1L. Porque es lo que sí podemos ejecutar en esta parte. Con esta idea, si se dan cuenta, cuando generemos la palabra O1L, H, C1, H', que la tenemos precisamente aquí, ¿qué pasa cuando la combinemos con los 4 eventos no controlables? Por ejemplo, O1LH, C1H' con L no se puede ejecutar. O1LH, C1H' con H tampoco se puede ejecutar. Y vean el siguiente, O1LH, C1H', L' sí se puede ejecutar. Entonces, en esta concatenación va a aparecernos, déjenme ponerlo en rojo, entre todos los eventos, las palabras posibles, nos va a aparecer O1, O1L, déjenme borrar, borrador, O1LH, C1, H', L'. ¿Sí? Por la concatenación de esta palabra con este evento no controlable. ¿Sí? Y muchas palabras más. Muchas. En la siguiente parte de la prueba, se dan cuenta ahora, cuando escribimos esto de aquí y ver qué se puede generar en la planta, nos va a aparecer entre muchos elementos, nos va a aparecer O1, LH, C1, H',
L'. Y muchas otras palabras. ¿Sí? Pero esta en particular, si se dan cuenta, no pertenece a la cerradura de prefijos de mi especificación. ¿Por qué? Porque en mi especificación ninguna palabra termina con L'. ¿Sí siguen la idea? Sí. Entonces, resulta que esto hace que esta palabra, O1LHCH', no pertenece a la cerradura de prefijos de K, y por lo tanto esta condición se viola, y esta especificación, perdón, es no controlable. Perdón por todo el rayadero aquí. Déjenme borrarle. Entonces, precisamente lo que aparece en la transparencia ahí creo que esto ya se quedó fijo aquí. Sí, ya se quedó. Aquí lo que aparece ya en negro dice, no es controlable porque la palabra O1LHC1H', está en este conjunto, es decir, es una palabra que se puede ejecutar en mi planta. Si cuando yo llego aquí se puede ejecutar L', pero no pertenece a la cerradura de prefijos de la especificación. Y por lo tanto, esta especificación es no controlable. ¿Sí? ¿Sí siguen la idea? Sí. Perfecto. Sí. Y entonces esta es cuando viene la pregunta, ok, entonces mi problema es el que al llegar a este estado, ¿sí? No puedo bloquear este evento. Y entonces me rompe la idea. Y entonces viene la pregunta, ok, y de mi comportamiento deseado, ¿qué sí puedo llegar a forzar? Si se dan cuenta, los eventos controlables son los que tenemos aquí, o sea, en el eje vertical, ¿no? Abrir y cerrar la válvula. Entonces, lo que podríamos tratar de ver es hasta dónde podríamos llegar de mi especificación, ¿sí? Y, por ejemplo, si llegáramos hasta aquí, entonces sí puedo bloquear esto, ¿no? Que se me cierre la válvula. Y entonces tal vez eso es lo más que puedo forzar de mi especificación deseada, y eso es lo que vamos a llamar el control supremo o el supervisor supremo controlable. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente técnica. Ahorita la parte que quiero mostrarles es por qué esta prueba de controlabilidad y qué es sobre todo la interpretación coloquial de lo que representa la controlabilidad en un sistema de eventos discretos. ¿Sí? Entonces le digo, la parte coloquial es, me lleva a un estado, parte de mi lenguaje de la especificación, que se me va a colar siempre un evento no controlable, y si ese evento controlable sí se puede ejecutar en la planta, me mete gol. Si esa palabra con el evento controlable está dentro del lenguaje de mi especificación, no tengo problema. ¿Sí? Puedo vivir con esa parte no controlable, pero si no está, entonces ya me da en la torre a la controlabilidad de mi sistema de eventos discretos. ¿Sí? Ah, miren, acá ya está. Ok. Lo que vamos a ver precisamente es cómo podemos obtener. Hay métodos para obtener ese control supervisor que se llama el supremo controlable. Y existen las siguientes propiedades. Si recuerdan, ahorita la parte de la prueba de controlabilidad no tiene o no toma para nada en cuenta si hay estados marcados o no. Si ahora, por ejemplo, sí tomamos en cuenta lo que le llamamos que sea una especificación cerrada por el lenguaje, ¿qué quiere decir que sea cerrado por el lenguaje? Quiere decir que su cerradura de prefijos, ¿sí?, intersectado con el lenguaje nos da precisamente la especificación. Si esta propiedad se la sumamos, pero con la parte del lenguaje marcado, entonces vamos a decir que existe un control supervisor y que además es no bloqueante. ¿Qué quiere decir que sea no bloqueante? Que no solamente lo podemos forzar en la planta,
sino que además nos lleva a un estado de salida válido o un estado aceptable. Y entonces estamos todavía mejor porque nos lleva a algo que está bien diseñado. ¿Qué nos dice que si tomamos esta propiedad y si nuestra especificación es controlable y además es lenguaje cerrado por el lenguaje marcado, entonces nos dice que existe un supervisor que nos forza esa especificación? Y la siguiente clase vamos a ver la demostración de por qué sí podemos tener la certeza de que existe dicha especificación, ¿sí? En el caso de que no existe dicha especificación, y aquí está, por ejemplo, la especificación como la escribimos, y esta es la interpretación de cómo se ve la prueba de la controlabilidad con lo que tenemos del patrón de control, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente. Si nuestra especificación no es controlable, entonces podemos vivir con dos cosas. Una, buscar el máximo subconjunto de los que sí son controlables, y eso se llama el supremo controlable, o ver el mínimo superconjunto, y ese le vamos a llamar el ínfimo controlable. En el ínfimo controlable, en la idea del supremo controlable es, ok, de lo que yo quería forzar en mi planta, como en el caso de aquí, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Sí? Por ejemplo, puedo llegar hasta aquí y entonces yo puedo bloquear esto. Si yo llego a este estado, se dan cuenta, ya no puedo bloquear este y me va a llevar automáticamente aquí y aquí ya se me mete gol. Pero si yo llego aquí, sí puedo bloquear o puedo llegar en algún otro estado que me impida la ocurrencia de un evento problema. Esa es en la idea del supremo controlable. Yo le voy a empezar a quitar cosas hasta que llegue a algo que sí es controlable. En la idea del ínfimo controlable es qué es lo más pequeño que yo le tengo que agregar a mi especificación para que todo el sistema en lazo cerrado sea controlable. Entonces ahí es, ok, no me interesa castigar mi especificación, sino tengo que ver cuánto más le tengo que agregar dentro del comportamiento de la planta para llegar a algo que sea controlable. ¿Sí? Entonces esos son los dos conceptos en los cuales se basa el diseño de un controlador. O bien calcular el supremo controlable, o bien ver cuál es el ínfimo controlable. Para el ejemplo que acaba de poner, ¿cuál sería el ínfimo? Pues mira, por ejemplo, si aquí, en esta El parte... El supremo es hasta C1, ¿no? Desde la derecha. Exactamente. El supremo sería hasta aquí. Porque si te das cuenta, si yo llego aquí, yo puedo bloquear este evento y entonces sí me puedo quedar aquí. Que esa es, digamos, una forma coloquial de decir la controlabilidad, ¿no? Yo me puedo quedar en este estado y no me voy a mover de ahí. Como C1 yo lo puedo bloquear, si yo llego aquí, ahí me podría quedar. Y nada me va a sacar de aquí. Si yo, por ejemplo, llego aquí, te das cuenta, no tengo manera de bloquear H. Y entonces no puedo forzar que yo me quede en este estado. La idea es hasta dónde yo puedo llegar y bloquear algún estado, evento que sea problema. Entonces yo podría llegar aquí y quedarme. ¿Eso a qué sería equivalente? A que de mi especificación, cuando yo la escribí, si recuerdan, aquí teníamos O1L, luego teníamos O1LH, O1LHC1, luego O1LHC1H', O1LHC1H' O1, y un montón de palabras más. Se dan cuenta, O1L y H, que es llegar hasta aquí, sí es controlable. Entonces resulta que mi especificación controlable pues sería solamente O1LH. Y bueno, obviamente C1. No, perdón, C1 no, porque C1, déjame quitarlo de aquí. Si permitimos C1 dentro de la especificación, me lleva a esta parte y entonces ya me hace que la H' pueda entrar. Sería hasta aquí. Y pueden probar. Bueno, ya no nos da tiempo. Si vemos esta especificación, es completamente controlable. Ese sería el supremo, ¿no? Ese sería el supremo, exactamente. Es de lo que yo tengo, hasta dónde le tengo que cortar para que sea controlable. Y en el ínfimo, de todo lo que yo le podría aumentar,
Por eso es que es un poquito estos, se dan cuenta aquí es, ver el máximo subconjunto, se le llama el supremo controlable, y al mínimo superconjunto es el ínfimo controlable. ¿Cuánto? Ay, no. Déjenme regresar a la presentación. Y pensando en cuánto le tendría que agregar. ¿Ya se está viendo? Ahí va, espérenme. ¿Cuánto le tengo que agregar a mi especificación para que fuera controlable? Si se dan cuenta, si aquí, pluma, dentro de esto yo le pongo L', entonces mi especificación se vuelve completamente controlable. Se dan cuenta, ya estoy permitiendo todos los ciclos, tanto este como este ciclo de aquí. Y entonces ya en mi especificación se vuelve completamente controlable. Entonces, agregarle este término es el ínfimo controlable. Quedarnos con esta parte de acá arriba es el supremo controlable. Entonces, el ínfimo es lo más pequeño que yo le tengo que agregar para que sea controlable. Y el supremo controlable es cuánto le tengo que ir cortando hasta que me quede con algo que sea completamente controlable. El peor de los casos en mi supremo controlable es que me quede con la especificación vacía. Es decir, no puedo forzar nada. Y el peor de los casos en el ínfimo controlable es que yo tenga que agregar tantos términos y que me quede al final de cuentas con la planta, como es este caso de aquí. ¿Sí? ¿Sí siguen la idea? Sí, gracias. Muy bien. De todos modos vamos a ver los métodos y ya con los ejemplos vamos a empezar a pues, entender mejor los conceptos. Pero es básicamente esa idea o esa interpretación del supremo y del ínfimo controlable. Bueno, pues llegamos al final de la clase. Por ahí ya luego voy a platicar con ustedes. Ya ven que el Ciudad de México ya entró en semáforo verde al menos por 2 semanas. No, Entonces, supuestamente ya se debería de ir viendo lo del regreso a la normalidad. Entonces estamos platicando ya los profesores del colegio para ver la posibilidad ya de clases presenciales o en un formato híbrido. Y yo les comenté que ya una vez que tengamos una... Sí, adelante. Ah, disculpe, es que también nos estaban comentando algo de una huelga. Ok, buen punto. Sí, hay 2 sindicatos aquí en Sinvestab. La Unión de Profesores, la cual ya llegó a un acuerdo en sus negociaciones de salario y de prestaciones. Y hay otro que es el Sindicato de Personal de Apoyo. Se llama SUTSIA. Ellos tienen emplazado al Sinvestab a huelga el día 16 de marzo, que es la siguiente semana. Lo que estamos platicando es ya ahorita para empezar a ver la posibilidad, si no se va a huelga el Sinvestab, bueno, el SUTSIA, ¿sí? Pues ya la siguiente semana se podría regresar a clases presenciales. En caso de que se vayan a huelga, la parte histórica es de las veces que ha habido huelga normalmente no aguantan más de una semana. Entonces, durante esa semana o el tiempo que dure la huelga, la parte académica de clases en línea va a seguir. Y ya nada más una vez terminando la huelga, se vería en qué condiciones estaría el semáforo para regresar a clases presenciales. Entonces no se espanten, no es de que ya mañana se tengan que presentar aquí, estamos pensando precisamente ya en el protocolo para que entre huelga o no huelga, tal vez en 2 semanas, ya podríamos estar hablando de clases presenciales. Y lo que queremos ver es si serían de forma alternada, así que venían 5 un día, 5 otro día, para dar un formato híbrido, o si no lo permite las autoridades, nuestra aula de clases es bastante amplia, es para 80 personas, en principio. Entonces, 10 no habría problema en que tomaran clase. Lo que queremos ver también es qué profesores ya estarían en posibilidades de dar clases presenciales, ¿sí? Pues para que no tengan que estar con una situación de tomar una clase presencial y después una clase que siga en línea, o que tengan al menos el internet aquí en Sinvestab
para que pudieran conectarse a la siguiente clase en línea, en caso de que el profesor no esté viniendo. ¿Sí? Pero eso ya lo vamos a ir platicando sobre la marcha, ya una vez que trabajemos lo del protocolo, y a final de cuentas, el regreso a clases presenciales sería después del 16, para también dar tiempo a ver qué ocurre con el emplazamiento a huelga. ¿Sale? 16 de abril, De marzo, de marzo, la siguiente semana. o sea, la próxima semana. Miércoles de la próxima semana. Ok, esperemos entonces noticias del Sí, sindicato. yo les voy avisando cómo va. Esto. Gracias, Bueno, profesor. pues muchas gracias. Feliz día. Igualmente, que se la pasen bien. Hasta Bueno, luego. nada Sí, más. sí, dime. Entonces nos darían como 2 semanas o una semana antes para ya Para saber que comenzar vamos a volver. Sí. Ok, está bien. Ujú. Bueno, Muy bien. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. gracias y felicidades. Igualmente, felicidades. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Les debo el pastel.